lo largo de la historia, la ejecución por pelotón de fusilamiento fue una metodología particular de pena capital, una práctica intrínseca del universo militar, principalmente en tiempos de guerra. La elección de este método se justifica en la disponibilidad generalizada de armas de fuego y en la efectividad letal de un solo disparo dirigido a órganos vitales como el cerebro o el corazón. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, este procedimiento fue utilizado de las formas más macabras y sangrientas, especialmente por los nazis. En el video de hoy vamos a caminar entre los millares de cadáveres que dejó esta práctica, tratando de comprender el porqué de su empleo, como también los fusilamientos más resonantes de la historia. Prepárense para un video donde la muerte es moneda corriente, así que si son espectadores sensibles, les recomendamos precaución. Bienvenidos una vez más a Historia Militar. Un pelotón de fusilamiento se compone de varios soldados que reciben la orden de abrir fuego de manera simultánea contra uno o varios condenados. Esta sincronización no solo garantiza la efectividad del proceso, sino que también preserva el anonimato del ejecutor del tiro fatal. Con la intención de evitar la desfiguración causada por múltiples disparos en la cabeza, los tiradores reciben la directiva de apuntar al corazón, ocasionalmente guiados por un objetivo de papel o tela. El condenado por lo general se encuentra con los ojos vendados y además se lo inmoviliza. En algunas jurisdicciones se mantiene la tradición de realizarlas al amanecer, intentando preservar una carga simbólica en la acción. En ciertos casos se incorpora el llamado tiro de gracia, ejecutado por el oficial del escuadrón con una pistola, si es que la descarga inicial no resulta inmediatamente fatal. Este método suele ser utilizado como sentencia capital o medida disciplinaria impuesta por tribunales militares para delitos como cobardía, deserción, espionaje, asesinato, motín o traición. En un giro particularmente cruel, los condenados pueden enfrentarse a la deshonra de ser disparados por la espalda, privados de vendas en los ojos o incluso atados a sillas como expresión de desprecio hacia ellos. Por el contrario, para algunos oficiales condenados que han demostrado valentía a lo largo de sus carreras, se les puede otorgar el macabro privilegio de dar la orden de disparar, una amarga ironía en la justicia militar. Un caso de este tipo de asesinato más ceremonioso fue el sufrido por un grupo de espías italianos. En el paisaje de la cantera puzzolana de Sant'Angelo in Formis, el 30 de abril de 1944, 4 jóvenes voluntarios de la República Social Italiana enfrentaron a la muerte con una valentía indomable y una serenidad digna de admiración para el ejército enemigo. Los atrevidos condenados eran Franco Aschieri, romano paracaidista del X+, Natale Italo Palese, Mario Tappoli Timperi, un estudiante de medicina con raíces en Roma, y Vincenzo Tedesco. Estos 4 hombres marcharon hacia su destino final entonando los himnos de su patria, un acto que suscitó el respeto de los mismos oficiales y soldados aliados que supervisaron la ejecución. Palese, frente al pelotón de fusilamiento, rechazó que le vendaran los ojos y solicitó encender un último cigarrillo para recibir a la muerte mirándola en los ojos y fumando con tranquilidad. En sus últimos momentos pronunció un aullido provocador a sus ejecutores. ¡Malditos sean los ingleses! El italiano, firme ante el pelotón de fusilamiento, desafió a quienes estaban a punto de disparar a matar con una provocadora orden que sería su última palabra y sentencia. Solamente gritó: ¡fuego! En otro caso paradigmático, una vez finalizada la guerra, los aliados utilizaron este método de ejecución como castigo ejemplar, claramente con mucha menos crueldad y cinismo que los nazis, pero con un dejo de incorrección polémico. Anton Dostler,
Es un hombre que pasó a la historia por su condena en los juicios de Nuremberg. Se trata de una figura controvertida en la historia militar alemana que participó en ambas guerras mundiales. Durante la Segunda Guerra, su papel como general de infantería en Italia lo llevó a comandar varias unidades, pero su suerte ensombreció tras la derrota del Eje y su implicación en crímenes de guerra. Dosla fue sometido a juicio por los aliados durante los primeros procesos por crímenes de guerra al finalizar la contienda. En Nuremberg enfrentó acusaciones específicas por ordenar la ejecución de 15 prisioneros de guerra estadounidenses en marzo de 1944 durante la campaña italiana. Su estrategia defensiva se centró en argumentar que las ejecuciones se llevaron a cabo bajo órdenes superiores, presentando una defensa que lo corría de la responsabilidad individual. Sin embargo, los jueces del tribunal rechazaron contundentemente esta postura, sentando así un precedente histórico que establecía que el acatamiento de órdenes superiores no eximía de responsabilidad a los perpetradores de crímenes de guerra. El veredicto fue lapidario para Dosla y la sentencia fue la pena de muerte. A las 8 de la mañana del 1 de diciembre de 1945, en Aversa, Italia, Anton Dosla enfrentó a un pelotón de fusilamiento compuesto por 12 hombres del ejército estadounidense. Su ejecución fue capturada fílmicamente en blanco y negro, quedando para siempre en la historia como uno de los ejecutados más importantes de la historia moderna. Como acabamos de ver, se supone que originalmente existía una reserva de honor o justicia en este tipo de ceremonias fatales. Los prisioneros condenados eran generalmente soldados que entendían el tipo de pena que les tocaba. Sin embargo, en el caso de los nazis, este tipo de ejecución fue utilizada de forma tan cruenta que acabó convirtiéndose directamente en un genocidio. En el vertiginoso verano de 1941, la maquinaria del horror de Hitler cobró una nueva y brutal dimensión con la invasión a la Unión Soviética. Las fuerzas alemanas, imbuidas por la doctrina de una guerra de aniquilación, desataron una tormenta de terror sobre la población soviética. En la mira de esta brutal ofensiva se encontraban comunistas, judíos, romaníes y civiles soviéticos señalados como indeseables. En plena Operación Barbarroja, el inicio de los fusilamientos masivos fue casi inmediato. Las SS comenzaron ejecutando a hombres judíos en edad militar. No obstante, para agosto de 1941 se desató una escalada de asesinatos sin precedentes, cuando el ejército germano masacró comunidades judías enteras, sin distinción de edad o género. Este fue el preludio de la solución final al problema judío, que finalmente se convertiría en el plan sistemático de exterminio del Holocausto. Los Einsatzgruppen, famosos grupos especiales de la Policía de Seguridad alemana y del SD, fueron la cara de estas horrorosas masacres. Aunque contaban con solo 3.000 efectivos desplegados a lo largo del frente oriental, su papel fue destacado siendo la unidad que tenía la tasa de asesinatos más alta. Sin embargo, no estaban solos, ya que los batallones de la Policía del Orden, unidades de las Waffen-SS y tropas del ejército alemán, también participaron en estos asesinatos en masa. Pero los Einsatzgruppen sobresalían por el odio que destilaban y el salvajismo de sus ejecuciones. El procedimiento estándar de este funesto espectáculo, conocido en alemán como Aktion, iniciaba con unidades alemanas y colaboradores locales congregando a la población judía de aldeas, pueblos o ciudades. Luego los llevaban rumbo a las afueras del poblado, hacia un destino predeterminado, como si fueran ganado. En segundo lugar, los formaban frente a fosas comunes ya preparadas o cavadas en ese mismo instante por las propias víctimas. Luego, sin previo aviso ni ceremonia, comenzaba la sinfonía de las ametralladoras alemanas. Las balas atravesaban los cuerpos de hombres, mujeres y niños que caían destrozados sin vida en los pozos que habían sido obligados a cavar.
El círculo siniestro se completaba cuando la siguiente tanda de prisioneros cubría con tierra los cadáveres, y una vez finalizado el trabajo, ellos se convertían en los próximos habitantes de esa inhumana fosa común. La escena se desarrollaba a plena luz del día como una pesadilla ante la presencia de los residentes locales, testigos impotentes de la tragedia que se desplegaba en sus comunidades. Sin embargo, los testigos más sufrientes eran los propios familiares que veían a sus seres queridos ejecutados, sabiendo que en cuestión de minutos correrían la misma suerte. Los fusilamientos masivos no eran tarea sencilla. Los recursos utilizados, desde tiradores hasta armas y transporte, eran extremadamente preciosos en medio de la guerra. Además, el efecto devastador de estas ejecuciones en la psique de los perpetradores estaba provocando y deserciones en la Wehrmacht. Por esa razón surgió una alternativa: las camionetas de gaseo. Se trataba de vehículos equipados con mangueras que bombeaban monóxido de carbono desde el escape al compartimento trasero sellado donde eran hacinados y asesinados los pasajeros judíos. En los juicios de Nuremberg se habló de esta espantosa práctica. Another form of extermination employed was asphyxiation by lethal gases in enclosed trucks or vans. Here again, the victims were induced to enter these death machines by the promise that they would be transported to other areas for resettlement. As the van left the loading area, it was filled with deadly fumes. A few minutes later, when the van reached the disposal point, the corpses were unloaded into prepared excavations, which became unmarked mass graves. These, then, were the usual methods used by the Einsatzgruppe. No obstante, esta alternativa no prosperó debido a los altos costos y a que era mucho más engorrosa y menos eficiente que los fusilamientos. El personal alemán, por su parte, también mostraba su desagrado al tener que lidiar con la retirada de los cuerpos y la limpieza de los compartimentos de las camionetas. Por ese motivo, los altos mandos germanos insistieron en seguir perfeccionando y optimizando el siniestro método de los fusilamientos masivos y así alcanzar tasas de exterminio sin precedentes. A continuación, vamos a compartir algunos de los ejemplos más impactantes que han quedado marcados en la historia por su nivel de violencia y oscuridad. En el sombrío agosto de 1941, Kamenetz-Podolsk se sumió en la desesperación de la tragedia. Unidades de las SS y de la policía alemana, respaldadas por auxiliares ucranianos, desencadenaron una matanza que dejaría una cicatriz indeleble. En el lapso de tan solo 3 días, del 26 al 28 de agosto, 23.600 vidas judías fueron exterminadas a lo largo y ancho de esta ciudad de la Ucrania ocupada. Entre las víctimas no solo se contaban judíos locales, sino también aquellos que, desterrados del territorio húngaro, encontraron su trágico fin en manos de los alemanes. El espanto no concedió tregua y apenas un mes después, la calamidad se desplazó hacia Kiev, donde un accidente geográfico desconocido hasta ese entonces se convertía en sinónimo de espanto. Entre el 29 y 30 de septiembre de 1941, unidades de las SS, la policía alemana y sus colaboradores locales ejecutaron una masacre que marcaría el destino de la población judía en la capital ucraniana. Babi Yar, un barranco en las afueras de la ciudad, fue férreo testigo de la caída de 33.771 almas judías en tan solo 2 días de fatalidad extrema. Aquel abismo, manchado con la sangre de hombres, mujeres y niños inocentes, se convertiría en uno de los lugares favoritos para desechar cuerpos de las fuerzas del Tercer Reich hasta el fin de la ocupación. Después de la masacre inicial, Babi Yar fue el siniestro escenario donde los alemanes destruyeron las vidas de decenas de miles de personas entre 1941 y 1943. El balance de la brutalidad alcanzó proporciones astronómicas.
Los historiadores estiman que alrededor de 100.000 personas encontraron la muerte en este abismo de dolor. Kamenets-Podolsk y Babi Yar, dos nombres que resuenan con atrocidad en un capítulo oscuro de la historia, donde la compasión se vio eclipsada por la inhumanidad más espantosa. Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas de Hitler eligieron los territorios conquistados a los soviéticos como puntos de entrenamiento de fusilamientos intensivos. La operativa era la misma en todos los casos. Se elegían sitios en las afueras de las ciudades para evitar la mayor cantidad de testigos y lograr deshacerse de los cuerpos con la menor cantidad de inconvenientes posible. Asimismo, intentaban hacerlo en parajes inhóspitos, donde la naturaleza facilitara la tarea de desechar los cadáveres. Entre estos escenarios de horror destacan algunos infames lugares de exterminio como el Fuerte 9 en Kovno, los bosques de Rumbula y Vikiernieki en Riga. También se utilizó Ponari, cercano a Vilnai, por último Mali Trostenets, cerca de Minsk. En estas tierras manchadas de sangre por la brutalidad nazi, los soldados del Reich masacraron a decenas de miles de personas, la mayoría de ellos judíos. Cabe destacar que, dado que los campos de exterminio todavía no estaban en su punto más álgido, muchos de los indeseados deportados eran trasladados a estos sitios para ser fríamente ejecutados. Refinando su estrategia de fusilamiento en la tundra soviética, los alemanes diversificaban esfuerzos y encontraban diversos escenarios propicios para perfeccionar su maquinaria asesina. En los trágicos días que siguieron a la ocupación alemana de Letonia en 1941, la ciudad de Liepāja se convirtió en el escenario de un horror inimaginable. Las masacres, muchas de ellas despiadadamente públicas, dejaron un relato oscuro y brutal en la costa occidental de Letonia. La acción se desarrolló con el protagonismo de los Einsatzgruppen, además de fuerzas auxiliares de policía y milicias letonas que se ocuparon de liquidar a sus compatriotas. Aproximadamente 5.000 hombres, mujeres y niños judíos, 100 romaníes, 30 enfermos mentales y algunos civiles insubordinados fueron exterminados en este acontecimiento. Los asesinatos, a diferencia de otros en el Holocausto letón, se llevaron a cabo a plena luz del día, en lugares abiertos y convirtiéndose en desgarradores recuerdos para los testigos locales. El Parque Rainis en el centro de la ciudad, el puerto, el Estadio Olímpico y el Faro fueron los sitios elegidos para llevar adelante estas atrocidades imborrables. Un siniestro clímax de horror tuvo lugar en las dunas que abrazan Škede al norte de la ciudad. En un campo de entrenamiento del ejército letón en desuso, entre el 15 y el 17 de diciembre de 1941, las fuerzas alemanas y colaboracionistas llevaron a cabo la mayor masacre de la ocupación ejecutada en un día, acabando con la vida de 2.731 judíos y 23 comunistas. Škede se convirtió en un testigo silencioso de la crueldad humana, un lugar donde la historia dejó marcada una herida imborrable. La tragedia en Liepāja, aunque atroz y difícil de asimilar, ha permitido que la memoria persista más clara que en otras ciudades letonas. Excepto por Riga, ninguna otra localidad lleva la carga de conocer con más detalle el horror que se desató en sus calles durante la ocupación nazi. Una vez que el ensayo de este método quedó estandarizado en 1941 durante la Operación Barbarroja y otros operativos de ocupación, el Tercer Reich sistematizó y masificó las ejecuciones a lo largo de todo el territorio bajo su poder. En el sombrío advenimiento del Holocausto, la mayor cantidad de muertes no se llevaron adelante en los territorios conquistados a los soviéticos, sino en el corazón mismo del gobierno general, una parte de la Polonia ocupada por Alemania. Los arquitectos de la atrocidad bautizaron esta masacre sin precedentes como la Operación Festival de la Cosecha, o Erntefest en alemán. Este lúgubre festín mortal tuvo como objetivo la eliminación de los judíos restantes en dicha jurisdicción, revelando otro capítulo aún más oscuro de la maquinaria de destrucción del Führer.
Los días 3 y 4 de noviembre de 1943 quedaron marcados en la historia del siglo XX por el eco de fusiles disparados y los insoportables lamentos en el campo de concentración de Lublin-Majdanek, así como en los campos de trabajos forzados de Travniki y Poniatowa. Las unidades de las SS y de la policía alemana reunieron a los prisioneros judíos de estos siniestros recintos y los condujeron hacia fosas recién excavadas, destinadas a convertirse en la última morada de miles de prisioneros infortunados. La brutal operación Erntefest, ejecutada en un lapso de tan solo 2 días, acabó con la vida de aproximadamente 42.000 judíos, marcando un funesto epílogo para la Operación Reinhardt. Esta denominación no era más que el nombre en clave del macabro plan alemán que buscaba la eliminación de cerca de 2 millones de judíos que residían en el gobierno general. Con estas ejecuciones monstruosas, el operativo llegaba a su fin. Los cuerpos de los ejecutados corrieron distinta suerte, pero en su mayoría fueron descartados en fosas comunes o cremados, generando un vacío en sus familiares que nunca pudieron llorar y duelar a sus víctimas. Tal como describimos, la Alemania de Hitler y sus aliados llevaron adelante en los territorios arrebatados a las fuerzas soviéticas fusilamientos masivos que infamemente pasarían a la historia como Holocausto a balazos. En las sombrías páginas de la historia, la verdad sobre la cantidad exacta de víctimas exterminadas en los fusilamientos masivos del Holocausto es incalculable debido a la destrucción sistemática de evidencia perpetrada por los alemanes. La insensatez de la tragedia, registrada en informes de guerra dispersos y en estudios demográficos de las comunidades judías pre- y postguerra, arroja dolorosas estimaciones. Los historiadores sugieren que los nazis podrían haber acabado con la vida de por lo menos 2 millones de individuos con esta técnica de ejecución. Sin embargo, debido a que muchos cuerpos fueron enterrados en fosas comunes, arrojados por barrancos al vacío o al mar, o incluso incendiados en medio de la nada, es probable que las víctimas sean muchas más. La inconmensurable pena solamente puede ser recordada y transitada, rememorando los trágicos acontecimientos ocurridos y velando para que no se repitan nunca jamás. De esta manera estamos llegando al final del trágico y movilizante video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.